Muy bien, les voy a pedir entonces que leamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 17. Dice así la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Voy a volver a leerlo despacio para que penetre. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Noten cómo hay una oposición entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos orado. Les voy a pedir por favor que tomen asiento. Curiosamente el día de hoy encontramos que la palabra del Señor dice, me llamó mucho la atención que empezamos cantando es la promesa de Cristo, y hoy sentía en mi corazón hablarles de un tema que lleva por nombre una vida en línea con la promesa, alineados a su promesa. Cuando yo pienso en este pasaje de la Escritura que dice que los deseos de la carne se oponen contra los del Espíritu, y el resultado final es que no hagáis lo que quisierais, es decir, que se encuentra uno en contra del otro. Viene en mi mente, hace muchos años yo tuve un carrito viejo, el primer carro que tuve, la momia le decía, le sonaba todo menos el pito, imagínense, y ese carro, cuando teníamos que repararlo, algunas veces teníamos que hacerle reparaciones que implicaban quitarle la faja, ¿verdad?, de distribución. Entonces cuando tenían que ponerlo, yo veía que el mecánico utilizaba una especie, había un cierto orificio en cierta parte del motor donde se podía ver como un signo que rodaba, y él lo que estaba haciendo era, él me decía, el mecánico, estoy atiempando el carro. Atiemparlo significa que él, es como sincronizar el reloj. Algunos utilizaban una luz, hay ciertos modelos que utilizan como una lamparita. La cuestión es que lo que estaba haciendo era que la posición de las bujías, de los pistones, de las diferentes piezas que trabajan en conexión con el cigüeñal, estuvieran atiempadas a ese alineamiento que tenía que haber. Y lo que me explicaba el mecánico es que ese carro, si un carro no está atiempado, usted lo puede empujar por un guindo y no le va a arrancar. No hay forma en que arranque. Las llantas van a rodar, tal vez el cigüeñal gire, pero no hay coordinación, no hay sincronización en el resto de la máquina, ¿verdad? Es una cuestión interna, es un conflicto interno que puede haber ahí. El carro tiene que estar atiempado para que cuando le den llave, arranque. Bueno, así entiendo yo ese texto de Gálatas 5:17. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El carro no arranca, el carro no acciona, esto no funciona si esto no está atiempado, si esto no está alineado. Tiene que haber un alineamiento. La palabra del Señor nos dice en Mateo 26:41, Cristo le dijo a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente hay un tema, parece que son contrarios. El espíritu sí está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. También la palabra del Señor nos dice en el capítulo 7 del libro de Romanos, donde se habla ese gran título que expuso Pablo de el pecado que mora en mí. Pablo dijo en el verso 15 del capítulo 7 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Contrario a lo que desea hacer el hombre interior. También dicen los versos 22, 23, dicen, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en la carne. Y hace una última pregunta, hace una exclamación Pablo en el verso 24 de Romanos 7. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otra parte,
la expresión que usó el cuerpo de muerte, en otra parte yo la comparo con lo que él dice, me parece que es en Filipenses 3:21, San Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La palabra está diciendo que Cristo va a transformar el cuerpo de nuestra humillación. Esa expresión es algo que lo pone a uno a pensar. ¿Por qué el cuerpo de nuestra humillación? Este cuerpo desobediente, este cuerpo iracundo, este cuerpo impaciente, este cuerpo débil, que es tentado, que es provocado. El cuerpo de la humillación nuestra. Usted sabe, nos avergüenza muchas veces, avergonzamos muchas veces a nuestro Señor con pensamientos iracundos, con actitudes iracundas. Son muchas veces, hermano Eric, ¿y a usted le pasa? A mí me pasa. Hermano Eric muchas veces va manejando y va bravo. Y no es la primera vez que voy bravo manejando y me bajan las lágrimas y voy orando al Señor, Señor, con este carácter voy a entrar a tu reino. No puede ser que un temperamento como este entre. Carne y sangre no entrará. Por eso, entendemos que la palabra del Señor nos habla de sujetar las pasiones de la carne. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer un alineamiento de cosas tan dispares como la carne y el espíritu? La carne, el espíritu tiene disposición. La carne es débil. La carne se inclina constantemente a las cosas malas. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. No dice que va a dejar de ser carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así parezca que el hermano o la hermana ya le van a salir las alitas. Parezca un angelito, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. Así que, ¿cómo podríamos nosotros, a la luz de la palabra, a la luz del mensaje, a la luz de lo que nos ha sido enseñado y revelado para este tiempo del fin, cómo podríamos nosotros entender este alineamiento? Fíjese que en el mensaje, os es menester nacer de nuevo, el mensajero nos habla de un reloj. Ustedes me han oído hablar de eso. Cuando él está hablando, él está tratando de hacernos entender lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero antes de hablarnos de lo que es el nuevo nacimiento, habla de esta sincronización. Dice que el reloj tiene 3 manecillas. Una manecilla horaria, un minutero y un segundero. Y dice que no es posible, por el diseño que tienen los piñones por dentro, que el segundero se mueva en dirección contraria al minutero y a la aguja horaria. No podría ser posible porque los piñones están interconectados. Si uno va en reversa, todos van en reversa. Si uno va hacia adelante, si uno avanza, todos avanzan. ¿Comprenden? Están sincronizados, y que así somos nosotros. Él dice, cuando en el centro de este hombre Dios pone ese espíritu nuevo, dócil, del que habla Ezequiel. Cuando dice, os daré un nuevo corazón, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un espíritu nuevo, ese espíritu dócil. Antes de poner, él dice después en el siguiente versículo, y pondré de mi espíritu, pero antes de poner de su espíritu, él pone un espíritu dócil, un espíritu nuevo en nosotros. Entonces el mensajero dice, cuando en el centro de este hombre hay un nuevo corazón, y en el centro de este nuevo corazón está este espíritu nuevo, y en el centro de este espíritu nuevo está el Espíritu Santo, ahora toda la maquinaria camina correctamente. Muchas veces la máquina camina al revés de como debería caminar, camina en reversa. ¿Recuerdan lo que él enseñó en la más grande batalla jamás peleada? Hay un canal, en el espíritu hay un canal que va a ser gobernado por una de 2 fuerzas, o fe o duda. Y si es duda lo que gobierna su corazón, toda la maquinaria va a ir en dirección opuesta al diseño del relojero que nos ha diseñado. Vamos a estar funcionando mal. Pero si en nosotros está ese espíritu de Dios en el centro de este espíritu nuevo, en el centro de este nuevo corazón, en el centro de este hombre, de este creyente,
toda la maquinaria va a caminar como se supone, cuerpo, alma y espíritu. Vaya conmigo por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Allí vamos a ver cómo está compuesto este reloj. Aquí vamos a ver la aguja horaria, el minutero y el segundero. Porque nosotros somos seres trinos, también al igual que Dios, en manifestación. Tenemos 3 manifestaciones del mismo ser. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique el 50%, dice. ¿Cómo dice? Por completo. Vea, la obra de Dios es el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Y qué es lo que compone todo su ser, hermana Novali? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, uno de los argumentos que utiliza la gente para conjeturar que Dios no nos está pidiendo que nos hagamos, que no hay nada de malo en vestir como viste el mundo, en hablar como habla el mundo, en conducirnos como se conduce, en presentarnos como se presenta el mundo. Uno de los argumentos que dicen es que Dios lo que mira es el corazón. Pero si usted lo lleva a Primera de Tesalonicenses 5:23, usted les puede decir, observe, Dios dice que Él quiere santificar todo nuestro ser, no solamente nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, pero también nuestro cuerpo debe ser santo. Es algo que debemos tener presente. La palabra de Dios nos dice que Él quiere santificarnos por completo. Así que vamos por etapas. En este alineamiento, yo quiero decirles que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo forman parte de este alineamiento hacia la palabra de Dios, hacia el Espíritu de Dios. Como las manecillas no pueden ir una al revés y otra al derecho, tampoco nuestro cuerpo. Por eso es que no funciona. Cuando una manecilla quiere ir hacia adelante y la otra hacia atrás, sencillamente los piñones se paralizan porque no pueden girar en 2 direcciones al mismo tiempo. Así que eso es lo que ocurre. Y fíjese que aún el hombre ha descubierto, los psicólogos y los psiquiatras hablan de que una personalidad está desintegrada cuando el corazón quiere ir en una dirección, la mente quiere ir en otra y el cuerpo quiere ir en otra. Y eso es lo que ocurre. Para las personas que conocen de la verdad, su mente, su razonamiento les está diciendo qué es lo que deberían estar haciendo. Pero su carne se inclina a lo malo. Y su espíritu, que mora en el corazón, de donde emana la vida. Ustedes saben que la palabra de Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está el espíritu. Y el espíritu es víctima muchas veces de los embates de las emociones y los sentimientos también. Aunque eso pertenece al terreno del alma, a la parte del alma, porque sabemos que el alma ha recibido 5 facultades, ¿verdad? La parte almática, la parte de la mente, tenemos razonamientos, tenemos imaginaciones, tenemos afectos, que son sentimientos, tenemos conciencia y tenemos memoria. 5 facultades que están alineadas. Fíjese que cuando duda es lo que gobierna el corazón, entonces las 5 facultades del alma, así como los 5 sentidos del cuerpo. ¿Cuáles son los 5 sentidos del cuerpo? Olfato, gusto, tacto, oído y vista, ¿verdad? Me parece que esos son los cinco sentidos. No me brinqué, no repetí ninguno. La cuestión es que están influidos por la duda, por la incredulidad que hay en el corazón. Fíjese que cuando incredulidad gobierna el corazón, el sentido del olfato puede atraer a una persona. Yo recuerdo cuando yo vivía allá sin conocer de Dios, yo fumaba mucho. Y yo recuerdo que yo podía oler un cigarro a distancia y eso me jalaba, me atraía. Hay personas que cuando les llega un poquito de olor a licor, se sienten atraídos por eso. Ese es el terreno de esas facultades del cuerpo, están fuera de orden, van en la dirección contraria al diseño de Dios. Luego, también las facultades del alma, la imaginación puede inclinarse a lo malo. Los razonamientos pueden ser contrarios a la palabra de Dios.
los afectos le pueden jugar en contra. No es la primera vez que alguien se va de la iglesia porque le hirieron sus sentimientos, por ejemplo, porque malentendió algo o no le gustó algo y eso lo sacó de la iglesia. Mis hermanos, mi consejo conforme al mensaje es, si sus afectos son contrarios a la palabra de Dios, corte con sus afectos. Muchas veces los sentimientos no son el reflejo si usted va a creer en la palabra de Dios, va a tener que confrontar muchas veces sus propios sentimientos al respecto. Si usted va a querer ser recto con Dios o recta con Dios, usted va a tener que reconocer que ese sentimiento lo está traicionando, le está jugando en contra. Y así, se los digo, muchas veces pasa. Esposos que no quieren ver lo que está pasando en su matrimonio, o esposas que no quieren ver lo que está pasando en su matrimonio, padres o madres que se hacen de la vista gorda, no porque quieran ser alcahuetas, sino porque sus sentimientos los ciegan y no logran reconocer lo que está pasando con sus hijos también. Pero si usted ve que algo no cuadra con la escritura, usted sabe que va en el camino a la destrucción. Entonces, fíjese que basándonos en esto, pudiéramos encontrar que hay palabra para poder alinearnos. Les decía yo a ustedes que el hombre ha descubierto que una personalidad desintegrada es aquella que donde la mente va en una dirección, los afectos van en otra, el corazón va en otra dirección, contraria a la lógica, y la carne tiene sus propias inclinaciones, sus propios malos hábitos o debilidades. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora vamos a hacer el alineamiento. Ahorita vamos a atiempar este motor para que pueda arrancar. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, la palabra de Dios. Pueden ir todos a Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses 2 vamos a buscar lo que dice del verso 5 hasta el verso 9. Hasta el verso 9. Pero lo importante está en el verso 5. Filipenses 2:5 nos da un primer aspecto. Porque es en el corazón. ¿Dónde siente usted las cosas? Las siente en el corazón. ¿Verdad que usted no siente las cosas en la mente? Usted las siente en el corazón. Y vea lo que dice la palabra de Dios, tratando de alinearnos a Jesucristo, a la promesa, a la palabra. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero, antes de poder avanzar sobre cuál es ese sentir, yo quiero decirles, primero deberíamos preocuparnos por tener un corazón como el corazón de Cristo, por sentir lo que Cristo sentiría. Si a usted lo han ofendido de alguna forma, ¿cómo se sentiría Cristo si alguien lo hubiera ofendido a Él? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo respondería Él? Deberíamos tener un corazón como el de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Y dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, lo más grande, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y mis hermanos, no fue cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. Él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, al punto que el ser más glorioso y más grande que alguna vez ha podido existir, nuestro Señor Jesucristo, dejó el lugar más alto, el trono de la gloria, y descendió al lugar más bajo todavía que Jerusalén, más bajo. Él descendió hasta Jericó, y en el lugar más bajo, llamado Jericó, encontró al hombre más bajo, llamado Zaqueo, y tuvo que ver para arriba para poder verlo. Usted sabe lo que trató de decirle. Usted va a decir, pero hermano Eric, Zaqueo se subió a un árbol de sicomoro para poder verlo a él. Sí, pero lo que estamos tratando de decir es que este Cristo se despojó y se humilló a sí mismo a tal punto que buscando al hombre más bajo, del lugar más bajo, tuvo que ver hacia arriba para poder verlo. Él verdaderamente se humilló. Siendo el maestro, dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Gloria a Dios. Pero él decía, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también tenéis que lavar los pies los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de sentir es el que deberíamos tener? Aquel sentir
que nos invita a despojarnos de aquellas falsas seguridades, de aquellas cosas de las que queremos aferrarnos, pero que verdaderamente son solamente arena movediza. Aquello que no esté edificado y fundado sobre la roca, el agua se lo va a llevar, el viento se lo va a llevar, va a ser destruido. Edifique, lo hemos venido predicando varias semanas, edifique sobre la roca. Construya relaciones de noviazgos, construyanlas sobre la roca. Relaciones de amistad, construyanlas sobre la roca. Matrimonios, relaciones de padres e hijos, madres e hijas e hijos. Entre nosotros como hermanos, construyamos nuestra relación sobre la roca. Y eso va a permanecer. Vendrán vientos, soplarán los vientos, vendrán las aguas, pero la casa resistirá. Lo edificado sobre la roca va a resistir. Ahora, la palabra de Dios nos dice: haya pues en vosotros el sentir de Cristo. Primera cosa, estamos alineando espíritu, alma y cuerpo. Y hablando del espíritu que mora en el corazón, donde tenemos el sentir, usted debe buscar tener el sentir de Cristo en cada momento. Y es una buena pregunta. Cada vez que usted se encuentre en una situación donde le estén estremeciendo en su corazón, pregúntese: ¿y mi Señor Jesucristo qué haría en una situación como esta? Él, ¿qué palabras contestaría? No contestaría. ¿Cómo actuaría mi Señor? Es un buen ejemplo para busque tener el sentir de Cristo todas las veces. Busque tener el sentir de Cristo. El siguiente punto es, en este despojarse, ¿de qué nos vamos a despojar? Porque hemos dicho que la carne se opone contra el espíritu. Fíjese que la palabra del Señor nos dice en Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Despojémonos. Cuando usted, vamos a ver, aquí hay bravos, aquí hay gente brava. Yo soy medio arrancado también, pero ¿hay aquí algún bravo? Sí. ¿Hay alguien aquí que se enoje? ¿O todos somos como de caramelito y marshmallow, verdad que no? No, esas risas me dicen que hay alguien que se enoja, ¿verdad? Pues escuche, usted, la palabra de Dios, el Espíritu Santo le debe ungir a usted la palabra que lo convenza de estas cosas. No dice la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que interiorizar, uno tiene que sembrar esas semillas de la palabra en el corazón, aquí, para que el sentir sea: la ira no me ayuda, la ira me destruye, la ira no trabaja para mi bien, no me bendice. Y usted se va a hacer enemigo de la ira, porque usted sabe el daño que le puede dar. Usted se va a enamorar de ese pensamiento de ser como Cristo, de sentir como Cristo. Ahora, y algo bien interesante, porque por aquí puede estar rondando ese pensamiento: hermano Eric, pero Cristo con un azote de cuerdas volcó las mesas. Sí, pero ¿cuál fue el motivo? Cuadraba con la palabra: el celo de tu casa me consume. Es diferente, es muy diferente del tipo de iras que normalmente nos atrapan, ¿verdad? Y nos ponen contra la pared. No, tenemos que ser rectos para con Dios. No podemos hacerlo de interpretación privada, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Lo siguiente que encontramos que tenemos que alinear, la segunda aguja de este reloj, es el alma. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de las cosas de la mente. Estamos hablando de los razonamientos, de la conciencia, estamos hablando de todas estas cosas. Vea, de la memoria, alinearla a la palabra del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros, por medio de la palabra de Dios, tenemos la mente de Cristo. ¿Alguien me podría decir qué es lo que hay en una mente? Ayúdenme a predicar. Pensamientos, muy bien. ¿Alguien sabe lo que es una palabra? Una palabra es un pensamiento que ha sido expresado. Eso es lo que es. ¿Se da cuenta? Pensamientos que han sido expresados. Lo que habita en la mente son pensamientos. Ahora,
Tenemos, dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Este libro está lleno de tantas palabras, de tantos versículos, de tantos pensamientos que han sido expresados en él. Este libro es la palabra de Dios. Este libro contiene el pensamiento de Dios. Este libro contiene la opinión de Dios. Este libro me dice cómo piensa Dios, qué le gusta a Dios, qué le desagrada a Dios. Este libro me dice lo que es la mente de Cristo. Y Cristo dijo, si mis palabras estuvieran en vosotros, pidan lo que quieran y os serán hecho. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios en usted, usted tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta palabra ungida, morando constantemente. Yo les advierto, no quiero que se queden pensando que la palabra debe morar en la mente. Es una buena cosa que usted esté pensando todo el tiempo la palabra de Dios. Eso está muy bueno. Pero la palabra de Dios debe sembrarse en el corazón. Debe pasarle por el cuerpo, el alma y el espíritu. Debe hacer una obra completa en su vida. Ahora, vaya conmigo a Filipenses. En el capítulo 4, en el verso 8, uno de mis textos favoritos en la Biblia. Me encanta, me encanta. ¿Sabían ustedes, lo he dicho en otras ocasiones, sabían ustedes que no hay Biblia que diga que es pecado fumar? Yo no encuentro un texto en la Biblia que diga que es pecado fumar. No hay un texto, hay 1,000,000 de cosas que el hombre hace que no están escritos en la Biblia. En los días en que ese libro fue escrito, nadie hablaba de internet. Nadie hablaba de pornografía. No hay Biblia que le diga a usted que la pornografía es mala. Pero no podemos decir por eso que es buena. Por eso me gusta el versículo 8 de Filipenses 4. Porque dice, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos. Y quiero que entiendan que por lo demás, hermanos, para nuestro entendimiento es para todo lo demás. Encierre. Fíjese que la palabra de Dios, el mensajero decía, la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor. Usted no puede tomar la mujer de su hermano en adulterio en el nombre del Señor. Usted no puede matar a una persona, o odiar a una persona, o atacar a una persona, o mentir en el nombre del Señor. No puede hacerlo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor. Y este es el verdadero recetario que necesitamos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente está entrenada para tener miedo. Nuestra mente ¿sabe? Los especialistas, los que estudian, los que escanean el cerebro y estudian el comportamiento humano, dicen que las personas no disfrutan del camino lleno de flores bonitas porque están preocupados de que detrás de aquella piedra hay una culebra. Estamos pensando todo el tiempo lo malo. Llegamos a un lugar y en lugar de ver la pared blanca y decir, qué bonita esa pared blanca, reconocemos que hay un punto negro en ella. Estamos condicionados para reconocer el punto negro en vez de ver la pared blanca. Pero la palabra de Dios nos dice, si hay virtud alguna, cuando usted vea al hermano Eric, usted va a encontrar no un defecto, va a encontrar un saco de defectos en el hermano Eric Chacón. Pero la palabra de Dios dice que no se fije en ello. Dice, si hay virtud alguna. Dios me llama a mí y lo llama a usted a buscar la virtud. Algo bueno que pensar, algo bueno que decir el uno del otro. Si usted es un cristiano, usted va a querer pararse con su hermano hombro a hombro y pensar lo mejor, hablar lo mejor. Eso es tener la mente de Cristo. Fíjese que lo he dicho otras veces, pero me gusta plantearlo, me gusta redondear esta idea. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. El libro de Gálatas dice claramente, Dios no puede ser burlado. Y el Dios que no puede ser burlado escribió 1 de Juan 1:8, que dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y su verdad no está en nosotros. El Dios que no puede ser burlado, el que ya sabe cómo somos, cuán tramposos, cuán débiles,
nos abrió una puerta en 1 de Juan 1:8 para que confesemos nuestros pecados y Él nos limpie de toda maldad. Fue su soberana voluntad el abrirnos esa puerta, el tendernos esa mano. Así que lo que significa tener la mente de Cristo es que sabiendo todos los malos que podemos ser, escogemos pensar lo bueno, hablar lo bueno. Somos bendición para nuestros hermanos. Hablamos cosas que edifiquen. Como dice la palabra, voy a volver a leerlo. Para lo demás, todo lo que es verdadero. Es decir, que lo que no es verdadero, no me interesa. Todo lo que es honesto, no me interesa lo deshonesto. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, y esa expresión, si hay virtud alguna, significa encuentre la virtud, búsquela. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Ese es un tremendo filtro. Porque muchas veces hemos sido condicionados, criados, y la experiencia nos ha moldeado para ser críticos, para ser envidiosos, para ser orgullosos, para ser cínicos o irónicos. Pero fíjese que ninguna de esas conductas calza con Filipenses 4:8. Así que los que tenemos la mente de Cristo, buscamos lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Hay gente que dice, es que yo soy franco, yo tengo que decir las cosas correctas en la cara. Eso no cuadra con Filipenses 4:8. Usted puede decir la verdad, pero tiene que ser, dice, pero todo lo amable también. Encuentre un texto en la Escritura donde Cristo haya rechazado a un pecador. Encuentre uno donde lo haya condenado y lo haya mandado para la casa dándole la espalda. Usted no lo va a encontrar. Usted no lo va a encontrar. Ese no era Cristo. Cristo podía leer nuestras vidas, y a pesar de eso nos amó y fue a la cruz del Calvario por nosotros. Así que si hay algo bueno, si hay algo noble, si hay algo digno, en esto pensad. Eso es alinear nuestra mente a la mente de Cristo. Con razón Dios dijo: así como son de distantes los cielos de la tierra, son de distantes mis pensamientos de los vuestros. Y fíjese que Él dijo, mis pensamientos son pensamientos de bien. Pensamientos de bien. ¿Pero qué dijo del hombre? Dijo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Y finalmente tenemos el tercer, ya estamos hablando de cómo alinear el espíritu, de cómo alinear el alma, pero hay un tercer aspecto en nuestro ser, que es el cuerpo. Y Cristo dijo en San Juan 14:12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y nuestra primera actitud es que está hablando de caminar sobre las aguas, de calmar la tempestad, de multiplicar los alimentos, de limpiar, de resucitar al muerto, de limpiar al leproso. Esas obras mayores están prometidas que las haremos. Pero también hay un carácter que tenemos que manifestar en las obras de nuestra vida. La forma en la que caminemos por esta vida, la forma en la que respondamos, la forma en la que nos conducimos, dice qué es lo que creemos. No vamos a ver a alguien caminando sobre las aguas y calmando la tempestad con falta de carácter, con falta de amor. Esas cosas no van, están asociadas unas cosas con la otra. También dice algo muy importante la palabra de Dios, y estoy cerrando mi mensaje de esta noche. Dice la palabra de Dios en Hebreos 3:1: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En el mundo occidental en el que vivimos, en estos tiempos modernos, la palabra profesión tiene un significado diferente del término bíblico. Para nosotros, profesión es una actividad del ejercicio de un oficio, de una actividad comercial, algo en lo que hemos estudiado, algo en lo que nos hemos preparado. Pero no quiere decir eso en la Biblia. Cuando dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
Está hablando de aquello que profesamos creer. Lo que profesamos creer. El mensajero en cierta parte dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de lo que confesamos. Pero profesar es confesar algo con algo más que palabras. No solamente es hablar, profesamos con toda nuestra vida. Somos un mensaje viviente en torno a lo que profesamos creer. Vean por ejemplo a Abraham, por un momento piensen en Abraham. Abraham tuvo un desafío grande. Había algo que se le estaba revelando a la promesa. Yo creo que Abraham en su alma, en su pensamiento estaba correcto. Yo creo que en su espíritu, en su sentir, estaba correcto. Pero ¿qué se le estaba revelando a él? ¿Cuál era la promesa que él había recibido? Que iba a ser padre. Y que iba a ser padre de naciones. Y Abraham estaba bordeando los 100 años. Y alguien sabe lo que pasaba con el cuerpo de Abraham. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Romanos respecto al cuerpo de Abraham? Que estaba como muerto. Se estaba secando, se estaba encorvando, estaba perdiendo la fuerza, el vigor. Su cuerpo estaba muriendo. De las 3 cosas que conforman todo nuestro ser, que completan nuestro ser, una de ellas es el cuerpo. Y el cuerpo de Abraham estaba en franca desobediencia. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Abraham tuvo un maestro llamado el Dios Todopoderoso, que le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. No vuelvas a ver tus canas en el espejo, no te fijes en las patas de gallo, no te preocupen estas cosas, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Nada más. ¿Y saben lo que hizo? Abraham vio que Dios llamaba a las cosas que no son como si fueran. Y dijo Abraham, ¿sabe lo que dijo Abraham? Abraham dijo: eso me gusta, llamar las cosas que no son como si fueran. Y se levantó en la mañana y le dijo a la esposa, le dijo a Sara: Sara, vamos al mall, ahí hay una tienda para bebés. Hermana Tuti, tal vez había algo en el mall, tal vez había moles, no sabemos. Y se levantaron ese día y fueron a comprar el cochecito del bebé, a comprar la ropita. Y el vendedor en la tienda no podía creer que ese viejito, que apenas si podía hablar, que apenas si podía caminar, estuviera comprando. Y le dijo: ¿para qué es? ¿Para algún nieto, bisnieto, tataranieto, verdad? No, es para un hijo que Dios me va a dar. Y el hombre se puso pálido. Él testificó. Abraham se fortaleció en fe, no dudando. Él se fortaleció en fe, dice, no consideró su cuerpo como muerto, como cosa que le estorbara. Él aprendió de su maestro era Dios. Y como él vio que Dios llama las cosas que no son como si fueran, él dijo: yo voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Este cuerpo va a aprender a obedecer. Y un día se levantó y se vio al espejo y dijo: qué raro, yo tenía una cana aquí, pero ya no la veo. Y un día despertó con un diente que antes no tenía. El cuerpo de Abraham fue restaurado. El cuerpo de Abraham fue restaurado. Empezamos por la parte que se ve, pero fíjese que no es difícil, para Dios no es difícil restaurar un cuerpo. Muchas veces la obra más difícil es en el interior, porque los cambios más poderosos vienen del interior, no del exterior. Rompe el cascarón de un pollito, lo mata. ¿De dónde tiene que venir el cambio? ¿De dónde tiene que venir el esfuerzo? De adentro. Las cosas, los cambios más poderosos, hermano Hersing, vienen de adentro, del corazón. Tenemos que cambiar aquí adentro. A veces pensamos que es un imposible que Dios quite ese tumor, o que Dios me dé esa pierna, me regale ese brazo, o que Dios no tiene imposibles. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el dueño de toda la materia. Al mensajero, la esposa le decía al mensajero: ya no tienes pelo. Y dice: yo no he perdido ni uno. Todos me están esperando allá. Porque todos, hasta el último cabello de mi cabeza ha sido contado, dice la palabra. Así que Abraham tenía un desafío, y era el testimonio de su cuerpo. Y ustedes saben, Sara fue restaurada a un punto donde Abimelech, el rey de Gerar, se volvió loco. Ese rey cuarentón de 30 y tantos o 40 años se volvió loco por una mujer de 95.
¿Cómo explicamos eso? Dios los restauró. Dios no, y esa restauración no fue que los volvió, no es que los rejuveneció, porque cuando ellos eran jóvenes tuvieron un problema de que no podían tener hijos. No, lo que hizo Dios fue algo más que rejuvenecer. Él los restauró, les dio una completa restauración, porque pudieron traer al hijo de la promesa. Así que nos damos cuenta de que Abraham tenía un sumo sacerdote para su profesión. ¿Sabe lo que dice el mensajero? Dice que Dios estaba esperando que Abraham confesara la cosa correcta para poder cumplírsela. Y nosotros muchas veces, yo muchas veces lo examino, cuando converso con creyentes, cuando converso con creyentes y les voy a brindar consejo, un 80% de la conversación es para explicarme todos los problemas, pruebas, luchas que lo hacen, que le estorban y que lo hacen tropezar para ser un verdadero creyente. Eso no es confesar las cosas que no son como si fueran. Le estamos dando tanta fuerza al lado negativo, a la debilidad humana, al pecado, al temperamento. Le estamos dando demasiada importancia a eso. Esas cosas se tienen que alinear. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Que lo cojo no se salga, que lo cojo enderece su camino para que no se salga. Que lo cojo, que lo manco, que se alineen, que se metan en el camino. Porque es en el camino donde Dios hace la obra. Fuera del camino no, tenemos que meternos en el camino. Así que Abraham aprendió esa lección y hizo de su Señor el sumo sacerdote de su profesión. Y esta noche es noche de oración. Y vamos a orar y quiero ver quién en esta noche va a hacer de Jesucristo el sumo sacerdote de su profesión. No basta con decir yo creo con estos labios. Toda su vida tiene que explicar. Cuando la gente vio a Abraham comprando en el mall ropita de bebé, dijo, ah no, este señor sí cree. Este señor de verdad está creyendo que Dios le va a dar un hijo. Lo vieron como loco tal vez, pero la vida de Abraham testificaba de lo que estaba creyendo. Él se encaminó. Igual, cuando Josué le dijo a los levitas, caminen hacia el Jordán, ese Jordán estaba desbordado. Las nieves en los montes estaban deshielando y no se podía ver el otro lado del Jordán cuando tenían que entrar a la tierra prometida. Y José les dijo, tomen el arca y caminen. Y ellos empezaron a caminar. Y caminaron, y llegaron y se les mojaron los bordes de su ropa. Y él dijo, caminen. La orden era caminen, y ellos siguieron caminando. Y dice la Biblia que tenían el agua casi en la rodilla, por acá, por el muslo, cuando las aguas se empezaron a apartar. Porque muchas experiencias de las más poderosas y gloriosas en nuestra vida se responden caminando por fe. Cuando Dios abre camino, Dios calma la tormenta cuando usted está en la barca en medio de la tormenta. Dios bota los muros de Jericó cuando usted esté marchando alrededor de Jericó. Dios aparta las aguas del Jordán cuando usted meta sus pies en el Jordán para caminar con toda la intención de obedecer la palabra. Cuando Abraham levantó el cuchillo, él no estaba jugando, él iba a obedecer la palabra de Dios. Y Dios sabía que Abraham verdaderamente temía a Dios. Que hacerlo a él el sumo sacerdote de nuestra profesión es actuar en nuestra vida consecuente a lo que hemos creído. Y muchas veces eso implica llamar las cosas que no son como si fueran. Aunque nos digan locos, llamemos las cosas que no son como si fueran. Y Dios puede actuar. Luego encontramos a otra mujercita. Encontramos a la viuda de Sarepta. El desafío de ella no estaba en el cuerpo. El desafío de ella estaba en el alma, en la mente. Fíjese que, y aún el desafío también fue grande para el mismo Elías. Dios le dijo a Elías, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ya era algo vergonzoso para alguien como Elías ir a que una mujer lo sustentara. Y cuando él llega, la mujer parecía que no sabía nada al respecto. Cuando él le dijo, mujer, ¿me puedes dar un vaso de agua? Claro. Y se fue y le dijo, y aprovechando, me mandas una tortita sazonada, cocinada debajo del rescoldo. Ay, mi Señor, dice, vive Dios, que yo lo que iba a hacer era
con estos 2 leños, lo que iba a hacer era prender un fuego y cocer el poquito de harina con las gotas de aceite que tengo para hacer una torta para dársela a mi hijo y a mí y dejarnos morir. Y viene el desafío. Recuerda que tenemos que tener la mente de Cristo. Solamente ver lo bueno, lo positivo, la virtud, lo que es digno de alabanza. Y vino el desafío y Elías le dijo: haz como has dicho, pero dame primero a mí. Eso era algo bien difícil para que la mente lo aceptara. Dame primero a mí, primero yo. Dame una buena torta a mí. Porque así dice el Señor: la harina no escaseará, ni el aceite se agotará. Y eso era algo tan increíble para la mente humana que tenía que ser vencido. Ella tuvo que tener un alineamiento. Ella tuvo que hacer a un lado sus propios pensamientos y aceptar lo que la palabra de Dios lo estaba haciendo. Si no, no lo hubiera obedecido. Para poder hacer las cosas muchas veces que Dios nos pide, implica que nosotros rechacemos los pensamientos de nuestra mente. Como dijo el mensajero: dude de sus dudas, pero crea la palabra de Dios. Dude de sus dudas. Muy bien. Y finalmente tenemos a Bartimeo, el ciego. El desafío de él no estaba ni en la mente ni en el cuerpo. El desafío de él estaba en su corazón. Él tenía, ¿alguna de ustedes habrá leído alguna vez la historia que cuenta el mensajero? De cómo él perdió el corderito que tenía, que era como un lazarillo, de cómo él perdió las palomitas que él usaba para un espectáculo, para cumplir la ofrenda que la palabra de Dios exigía. Y Bartimeo estaba ahora mendigando en los muros de Jericó. Y él en ese lugar estaba recordando las grandes cosas que habían ocurrido ahí en Jericó. Todas las historias respecto al poder de Dios, cómo el poder de Dios literalmente había botado esos muros. Y ahora Bartimeo está ahí y oye que por ahí anda el reverendo Jesús de Nazaret. Y cuando él lo oye, dice: esta es mi oportunidad. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿alguien sabe lo que la gente alrededor de Jesús le decía? No molestes al maestro. Cállate. No molestes al maestro. Y eso tiene que ver, y eso está en el terreno del corazón. Se los digo yo como pastor, muchas veces son las personas que dicen, esas voces de aquellos que seguían a Jesús, les están hablando el día de hoy y les dicen: no molestes al pastor. No, él está muy ocupado. No, él no tiene tiempo para esto. No es tan importante lo que te está pasando. Hermano, lo que le pasa a usted en su vida, mi hermano, mi hermana, es importante para Dios. Y usted tiene un pastor y tiene que tener la confianza para sentarse y hablar con él. Haga a un lado esos pensamientos que le dicen: no. Dios guarde. Haga a un lado eso, como lo hizo Bartimeo. Entre más esos pensamientos le decían: cállate, más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el mensajero dice, posiblemente Jesús no oyó su clamor, pero sintió el jalón. Él sintió el jalón en su corazón por la fe que había en Bartimeo. Tal vez la multitud no le permitía oír la voz de Bartimeo, pero en su corazón él sintió el jalón. Y Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, en esta noche puede sentir el jalón de su corazón, hermanos. Usted puede jalar en fe nuevamente como lo hizo Bartimeo. Y fíjese que cuando se volvió y dijo: tráiganlo, los mismos críticos que le decían: cállate, ahora le decían: ten ánimo, levántate. Normalmente es así. Y él se levantó. Y algo que me gusta, la palabra del Señor dice que dejando su manto, soltó su manto, el manto que lo envolvía, lo dejó tirado, en lo que estaba abrigado, en lo que se estaba refugiando. Y muchas veces nosotros en la vida, en lugar de estar arropados con la poderosa palabra de Dios, arropados en las promesas, estamos consolándonos con un trapito, con autocompasión, con lástima, con resentimiento, con algún tipo de odio, con algún tipo de rencor. Bote ese trapo,
Como diría mi mamá, bote ese chuica viejo. Bote eso que no le sirve. Arrópese con la promesa del Señor. Arrópese con la palabra de Dios. Bote esas cosas. Nada de autocompasión. Somos los hijos del rey. Nada de ira, nada de odio, nada de rencor, nada de envidia. Eso no es digno de un hijo del rey, de una hija del rey. Bote ese chuica viejo. Bote ese trapo mugroso. Porque el rey lo está llamando. Hay cosas que tenemos que vencer en el corazón para poder tomar la promesa de Dios. Así que terminamos. Les voy a leer lo que dice 2 Corintios 3:2, que es mi última cita de esta noche. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Alineémonos a la promesa. Una vida en línea con la promesa implica que hemos aceptado tener el sentir de Cristo, la mente de Cristo y el actuar de Cristo. Allá los especialistas, los sabios de ese mundo dicen que una vida, una personalidad desintegrada es donde la carne va para allá, el corazón va para allá y la mente va para allá. Totalmente desintegrado. Pero nosotros, que tenemos un ejemplo en Cristo, que nos dice que tengamos el sentir de Cristo, que nos dice que tengamos la mente de Cristo, que nos dice que tengamos el actuar de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. No se limite a pensar en las cosas maravillosas, milagrosas. Eso es algo grande. Pero hay unas obras de carácter antes de las obras de poder. Una obra de carácter es caminar en fe, en obediencia. Una obra de carácter es botar ese chuica viejo también. Una obra de carácter es reconocer a qué nos ha llamado el Señor y ser consecuentes con el llamado que hemos recibido de Él. Somos cartas leídas. La gente nos lee. La gente allá afuera en la calle nos lee. La gente va a ver, el hermano Eric predica y se para y predica y dice cosas en el púlpito. Y allá afuera, ¿cómo es? Iracundo, envidioso, rencoroso. Somos llamados a ser cartas leídas, a tener el sentir, a tener el pensar, a tener el actuar de Cristo, a que nos lean. Y saben una cosa, la palabra del Señor dice de sí misma, porque más cortante que toda espada de dos filos es la palabra de Dios, que corta hasta llegar a las intenciones del corazón. Vaya usted allá afuera y encuéntrese con todo tipo de personas, creyentes, incrédulos, gente en problemas. Se va a encontrar con todo tipo de personas, pero vaya usted como una carta leída de Cristo y deje que las personas lean el mensaje del Evangelio que está escrito en su vida. Que las muchachas jóvenes, cuando las vean ustedes, que no están ni enseñando el ombligo, ni enseñando la forma de su cuerpo, ni viéndose vulgares, digan: ¿cómo esta muchacha se puede ver tan linda? ¿Cómo esta muchacha se puede ver tan dulce, tan feliz? Así, porque no se parece al resto de las muchachas. Somos cartas leídas. Allá en los problemas, cuando nos vean, fíjese que es un testimonio de poder tremendo cuando la gente nos ve en pruebas y ve que somos amor, que somos perdón, que somos bondad. La gente dice: qué testimonio. Somos cartas leídas. Alinee su vida a la promesa y haga como hizo Abraham, que es nuestro padre, el padre de la fe, y llame las cosas que no son como si fueran. Y haga lo que hizo la viuda de Sarepta, que dudó de sus dudas y creyó la palabra de Dios. Y haga lo que hizo Bartimeo el ciego, que botó ese trapo viejo, ese falso consuelo, y se fue en pos del único que lo podía arropar, de la gloriosa y ungida palabra de Dios, Jesucristo mismo, en cuerpo, en alma y en espíritu. Deje que Dios haga una obra completa en su ser. ¿Van a creer esto? ¿Van a convertir a Jesucristo? ¿Quién en esta noche quiere convertir a Jesucristo en el sumo sacerdote de su profesión? Yo quiero que mi vida, no solamente que mis palabras, que mis hechos, que mis sentimientos, que mis pensamientos, que todo mi ser hable tan fuerte, porque repito lo que dijo el mensajero, y yo lo creo con todo mi corazón. El mensajero dijo:
El mensajero dijo, Cristo estaba esperando Dios estaba esperando que Abraham confesara para poder actuar. Y esa confesión es más que palabras. Profesar es una confesión en todo su ser. Hágalo llamando a las cosas que no son como si fueran. Sean verdaderos creyentes y Dios hará. Dios va a hacer los imposibles, pero ustedes alimenten. Ojalá que esta palabra de esta noche los fortalezca y se agarren y digan: yo quiero hacer de Jesucristo el sumo sacerdote de mi profesión. Todo lo que profeso creer, yo creo que Él es sanador y por eso voy a recibir sanidad. Yo creo que Él es mi Señor y por eso voy a recibir de Él señorío, gobierno. Él me va a dar fuerza, Él me va a dar autoridad. Yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que Él es mi libertador. Haga de Cristo el sumo sacerdote de lo que usted profesa creer. Hágalo. Que la palabra no se quede en tinta, en hojas de papel. Que la palabra verdaderamente sea una palabra viva en su corazón. Proféselo. Hágalo a Él el sumo sacerdote de su profesión. Y Él podrá interceder por usted cuando usted profese de esa forma. Dios les bendiga.